Y amigos queridos, es día lunes 18 de julio. Dianita, iniciamos y trajenar las noticias de esta hora. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada, iniciando ya este lunes 18 de julio. Una nueva semana para que todo sea positivo. Diario El Comercio ya ha llegado a nuestro sitio de trabajo. Lo estamos viendo. Hay títulos importantes de Diario El Comercio. Plan decenal de salud sin ruta clara. Educación intercultural. Llega a menos estudiantes. Colectores operan al límite. Esos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en este día lunes, en el cual iniciamos con 7 grados centígrados el trajinar de las noticias. Vamos de inmediato con la información. En la Asamblea Nacional se garantiza que hasta este lunes se podría conocer los nombres de los posibles candidatos a ocupar las vicepresidencias del Poder Legislativo. Entre tanto, los cabildeos, o sea, los diálogos, están a la orden del día. Le contamos. La destitución del cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Consumada la destitución de Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia, las fichas del tablero político empiezan a moverse de la mano de los cabildeos para llenar las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Seremos quienes apoyamos a la iniciativa de nuevas figuras, nuevos nombres en el CAL, pero nosotros no participaremos, vuelvo y repito a la ciudadanía, estamos muy profundizados en el tema de amparo a las víctimas, obviamente también estar presentes en las mesas de diálogo y obviamente eso nos lleva bastante tiempo. UNES, que aglutina al correísmo, prefiere dejar pasar esa oportunidad. Más no, los denominados rebeldes de la izquierda democrática. Esa ala que se ha denominado rebelde, pero somos la representación de la justicia social con libertad, somos quien contamos con el apoyo del presidente encargado en este momento de 18 presidentes provinciales, de representantes del exterior. ¿Pero qué garantiza que ese no sea un espacio para pagar favores? Nunca se han dicho nombres y tampoco se han designado espacios. Los nombres se prefieren madurar hasta este lunes, donde se harían públicos los posibles postulantes, cuya designación sería el martes. Legalmente, ¿quiénes deberían ocupar esos cargos? ¿De qué bancada deberían ser? No, todos, de cualquiera de los 137 asambleístas pueden optar por ocupar estos espacios. La ley orgánica establece una alternancia, no, hombre-mujer, mujer-hombre. Habla también de la representación, pues, de la interculturalidad. Entonces entiendo yo que eso no es que necesariamente tiene que darse para el momento en que se instala por primera vez la Asamblea Nacional, sino que tendría que respetarse esas características en estos momentos en que hay que renovar. Desde el Comité de Ética se demanda transparencia y respeto de la Constitución y ley orgánica de la función legislativa. ¿Pero usted cree que eso sea posible porque siempre pesa lo político? Bueno, desde mi perspectiva, desde el Comité de Ética siempre hemos manejado de la manera transparente y eso ha demostrado un trabajo responsable. De esta forma se preparan para quererle dar otro rostro a este poder del Estado, informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que el CNE reconoció a Enrique Chávez como el presidente encargado del Partido Izquierda Democrática, organización política que atraviesa por divisiones y confrontaciones internas. El Consejo Nacional Electoral reconoce a Enrique Chávez como presidente encargado del Partido Izquierda Democrática. Con ello queda en firme la remoción de Guillermo Herrera, quien presidía antes dicha organización política. Esta resolución del Consejo Nacional Electoral ha venido a dar tranquilidad al partido en el país, porque de esta manera el partido puede participar con candidatos a las diferentes dignidades como concejalías, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales en las elecciones del 2023. Izquierda Democrática ha enfrentado pugnas internas que los ha dividido. Incluso en su bancada legislativa hay disidentes y el voto de la organización ha dejado de ser orgánica. La semana pasada la Izquierda Democrática perdió su puesto en la vicepresidencia del Parlamento, aunque aún mantiene un representante en el Consejo de Administración Legislativa. Se prevé que para el jueves la Asamblea elija a su primer vicepresidente, puesto que está vacío desde hace más de un mes. Vamos a tratar de llegar el día jueves el bloque unificado. Ese es nuestro gran objetivo, unificar el bloque, porque esa es la fortaleza de Izquierda Democrática dentro de la Asamblea Nacional. Prioridad A debe ser siempre tratar de llevar leyes
para que sean aprobadas en la Asamblea. Oficializado el cambio en la presidencia de Izquierda Democrática, podrían modificarse las relaciones políticas en la Asamblea Nacional, siendo esta una bancada clave al momento de apoyar o no iniciativas a través de sus votos. El diálogo es la parte fundamental para salir adelante. Si hay una asamblea cuestionada, hay una asamblea que está desprestigiada, porque así lo demuestran las encuestas en el país, el partido tiene que tratar de que su bloque esté orientado a mejorar el desenvolvimiento de la asamblea. El diálogo no se puede decir que no se puede conversar con este X o Z. El diálogo es abierto, el diálogo es conversar con todos. Informó Valeria Navarro. Y tras la renuncia de Rosa Matilde a la superintendencia de bancos, la entidad nombró a una nueva representante encargada. Se trata de Antonieta Guadalupe Cabezas. Pero ¿cuál es la situación de representatividad en dicha institución? Se lo contamos a continuación. La superintendencia de bancos ha tenido en los últimos meses varios cambios en su máxima autoridad. Ruth Arregui fue destituida el pasado 22 de febrero por la Asamblea Nacional. En su reemplazo asumió el cargo como superintendenta encargada Rosa Matilde Guerrero, quien el pasado jueves presentó su renuncia al cargo luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la descalificara del concurso, en donde se busca a una o un superintendente de bancos titular. Quien ahora está a cargo de esta institución es Antonieta Guadalupe Cabezas Enríquez. Sin embargo, aún se está a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a esta autoridad. El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió 3 ternas para dicho cargo, pero de las 3 opciones solo ha quedado una. Durante el procedimiento, en la fase de admisión, de revisión de los requisitos, fue descalificada una de las postulantes porque no cumplía con la trayectoria profesional. En la etapa de impugnación se descalificó a otra de las postulantes de conformidad con la motivación sustentada por el consejero Francisco Bravo, quien sometió a votación y obtuvo 5 votos por parte de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En este acto se encuentra presente, y le agradezco, ingeniero Raúl González. Se encuentra el único de los postulantes que ha pasado a esta fase. El pasado viernes era una sesión clave para conocer la terna restante, pero en la sala solo estuvieron presentes 4 de los 7 consejeros. Este es un acto extremadamente relevante, donde vamos a designar a la próxima autoridad de la superintendencia de bancos. Y por esta razón considero que es factible hacer un receso a la presente sesión permanente para instalarla o reanudarla el día lunes. De continuar, Raúl González, interesado en participar en el concurso, tras su exposición, los miembros del Consejo tendrían 24 horas para decidir si se lo designa o no como titular de la Superintendencia de Bancos, informó Valeria Navarro. La posible participación de Jorge Yunda en las elecciones seccionales del 2023 como candidato a la alcaldía de Quito está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, institución que hasta el 22 de agosto podría resolver si ratifica o no la suspensión de los derechos políticos de Jorge Yunda. La suerte de Jorge Yunda en la palestra política se podría definir este lunes, donde se ha convocado a la audiencia de estrados, tras una denuncia que fue presentada por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por incumplimiento de Yunda a una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Hay una sentencia de primera instancia, pero en la segunda instancia, cuando el Tribunal Contencioso Electoral tiene un término de 10 días para resolver, se han presentado incidencias. ¿Qué son las incidencias o incidentes? Excusas y recusaciones. Jueces que se han excusado de conocer la causa y recusaciones que ha presentado principalmente Jorge Yunda a efectos de que ciertos jueces no conozcan porque emitieron criterio previamente. En octubre del 2021, el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso resolvió declarar al exalcalde Yunda como responsable de una infracción electoral muy grave. Le suspendió sus derechos políticos por 3 años y le impuso una multa económica. También destituyó a 2 jueces que en su momento le restituyeron el cargo. Los 3 escenarios es que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratifique en su totalidad la sentencia de primera instancia, es decir, queda la multa y queda la suspensión de 3 años. Revoque íntegramente esta sentencia, es decir, que se señale que no existe ningún tipo de infracción.
Por lo tanto, no habría ni multa ni tampoco la suspensión de derechos políticos. O una tercera alternativa que es una modulación, es decir, un punto intermedio. Se mantenga la multa económica y se quite el tiempo de los derechos políticos o no se lo tope esto. Paralelamente, Yunda enfrenta un proceso penal por presunto peculado por la compra de pruebas PCR para el COVID-19. De esta sentencia depende definitivamente el futuro político de Jorge Yunda, porque en el ámbito de la justicia ordinaria, en el ámbito penal, todavía está muy largo el tiempo como para que tenga sentencias condenatorias ejecutoriadas que le suspendan los derechos políticos, como una pena no privativa de libertad. Sin embargo, esto en el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolverse como máximo la próxima semana. Para el efecto, el contencioso estaría con el tiempo en contra, una vez que el 22 de agosto inicia la inscripción de candidaturas, informó Héctor Romero. Y la Contraloría General del Estado confirmó una glosa de más de $2 millones a 2 exfuncionarios del Registro Civil. La entidad se refiere explícitamente a la compra de un sistema para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos. Fue a través de este boletín que la Contraloría General del Estado lo confirmó. Determinó una responsabilidad civil por $2.3 millones para el exdirector general del Registro Civil, Vicente Tallano, y el ex coordinador de asesoría jurídica de esta misma entidad, Jaime Albán. Funcionarios que laboraron aquí entre los años 2019 y 2020. Según el documento, esta sanción se da por el contrato para adquirir el sistema de emisión de cédulas y pasaportes electrónicos. Es así que este noticiero pudo contactarse con uno de los exfuncionarios, quien afirma que en esta acusación hay errores de derecho. Nos dicen que ha habido un perjuicio económico al Estado. Sin embargo, firmamos con un contrato que estaba valorado en $6 millones menos del presupuesto referencial. $33 millones del presupuesto referencial y se firma un contrato por $26 millones. Y es que para contextualizar, la resolución confirmatoria señala que para este proceso no se seleccionó al proveedor más beneficioso para la entidad, pues el contrato se había suscrito por $26,9 millones, lo que representó una diferencia de 2.3 millones más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso, un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacional. Declaramos adjudicatario fallido, porque por derecho no correspondía firmar el contrato con esa empresa, y declaramos ganadores o adjudicatarios al segundo oferente mejor calificado por la comisión técnica, ¿ok? Que de eso no hace referencia a la Contraloría en absolutamente nada. Conforme con la ley orgánica de la Contraloría, ambos exfuncionarios tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o en sede judicial, en los tribunales de lo contencioso administrativo. Y de todo esto, lo más importante de todo, es ratificar el hecho de que la justicia nos ha dado la razón en 2 ocasiones. Nosotros fuimos demandados por esta empresa a la que se declaró adjudicatario fallido, en 2 ocasiones, en 2 instancias constitucionales. Y las 2 acciones constitucionales que presentaron en contra del registro civil, las ganamos. La justicia nos dijo que no habíamos vulnerado derechos. Informó Ismenia Solórzano. Un sistema de cuotas en estacionamiento o con un sistema informático integral es una de las opciones que podría implementarse para la focalización de combustibles. Le contamos. La focalización de combustibles es uno de los principales temas que se debate en las mesas de diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la CONAIE. El académico y experto petrolero Edward Jiménez considera que para que el subsidio llegue a quienes necesitan, podría implementarse un sistema de cupos. ¿Cómo se define el tema de cupo? Se define en función de la marca del auto, la antigüedad, el número de pasajeros, si es camión, si es taxi, si es bus. Jiménez señala que para que un sistema de cupos funcione, se requiere de un sistema informático articulado. Conectar la base de datos del SRI, la base de datos de la ANT, la base de datos de Petroecuador y la base de datos de la ARCH. ¿Por qué la ARCH? Porque define la política de precios. Entonces, con la ANT usted sabe cuál es el automotor y cuál es el propietario, nada más. Pero cuando entra al SRI define cuál es la actividad económica del dueño de ese automotor. Es una clave compuesta formada por 2 llaves. La una llave, la cédula de identidad, y la otra llave, la actividad económica. Y en función de eso se puede crear lo que ha dicho el Ministerio de Recursos No Renovables,
tarjeta única. A criterio del académico, los sectores que deberían beneficiarse de la focalización son la pesca artesanal, el transporte, los tractoristas, entre otros, y advierte que en las mesas de diálogo no se puede perder de vista el problema del contrabando, que busca sacar ventaja de todo esto. Se da el caso de que camionetas que no consumirían más de 50 galones por día, en el día compran 500 galones. Entonces ese es un tema de cupo. ¿Y a dónde se va esa gasolina en la frontera norte y sur? También va al tema de elaboración de precursores de cocaína. Entonces, por cada kilo, por ejemplo, para fabricar la pasta de cocaína se necesita 40 litros de súper, 50 litros de... El tema es complejo de tratar y los resultados deben trascender los acuerdos políticos para aterrizar en acciones efectivas, informó Valeria Navarro. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando tras el anuncio del presidente sobre la eliminación del examen Transformar de la CENESID como parte de las reformas mediante decreto ejecutivo a la Ley Orgánica de Educación Superior. Surgen algunas dudas sobre el proceso de admisión de aspirantes por parte de las universidades. Se acabó el examen de la CENESID. Esa noticia no tranquiliza del todo a los jóvenes que desean acceder a una carrera superior. Aunque no se oponen a la decisión anunciada por el presidente de la República, quedan incertidumbres. Por ejemplo, ¿cómo será el ingreso ahora? Pedimos a las universidades que no se vuelva a repetir la corrupción que existía antes, que ahora aseguren un proceso democrático y transparente, en donde los estudiantes no tengamos que hacer largas filas por un cupo y tampoco se permitan las ventas de cupo. Para Milton Luna, del Movimiento Contrato Social por la Educación, este anuncio significa un nuevo proceso para las universidades y no el retroceso a los sistemas de admisión de antes. Están creando condiciones de flexibilidad para que las universidades puedan acometer en lo que significaría el crecimiento de la oferta educativa, pero que además implica nuevos retos para los centros de educación superior y el Estado, que podrían resolver los problemas de fondo, como los limitados cupos en cada carrera. Es el tema de cómo abrimos mayor oferta educativa, cómo fortalecemos, por ejemplo, la educación técnica en el país, cómo fortalecemos la acción de los institutos técnicos, las carreras intermedias, cómo se establecen estas nuevas carreras en conjunción, en alianza con los sectores productivos. Y pese a que el presidente anunció que las universidades tendrán autonomía en los procesos de admisión de aspirantes, los cambios de fondo serán posibles con el apoyo del Estado, principalmente en el área presupuestaria. De incrementar el presupuesto en las universidades, pero a cambio necesariamente las universidades tienen que hacer un esfuerzo serio de cómo aperturar nuevas carreras. Por su parte, las universidades se encuentran trabajando en los lineamientos para garantizar el acceso libre y equitativo a la educación superior. La eliminación del examen no implica aumentar cupos en las universidades. Para que el número de cupos aumente en las universidades necesitamos recursos económicos. Informó Andrea Navarrete. Y el consorcio franco-colombiano de empresas Metro Medellín y Transdev es el oferente seleccionado para comenzar la etapa de precontractualidad de las operaciones del Metro de Quito. El contrato será por 6 años y afinarán todos los detalles para la puesta en marcha en diciembre de este año. Casi 10 años después, la puesta en marcha del Metro de Quito parecería llegar a puerto firme. El municipio capitalino dio a conocer que el consorcio Metro de Medellín y la empresa francesa Transdev fue seleccionada como el nuevo oferente para operar el sistema de transporte más importante de la ciudad. Con este oferente seleccionado entraremos en un reto aún más desafiante: garantizar que la etapa precontractual sea un éxito y que vayamos camino a la operación. Aunque las autoridades no indicaron las características ni montos presupuestarios por los que se firmaría el contrato, sus oferentes señalaron que se encargarán de la operación, explotación comercial, mantenimiento, seguridad, entre otros aspectos. Sí, nosotros normalmente nos encargamos de todos los temas directos de operación. Hay tal vez unos temas que se pueden subcontratar, como limpieza, seguridad, pero nosotros pues lideramos todo. El tiempo es retador, pero estamos ya preparados para
poder arrancar en diciembre. Con esto, el alcalde Guarderas ratificó que la puesta en marcha del metro será para finales de este año, pero que aún no se conoce una fecha exacta. Asimismo, como hemos venido cumpliendo una hoja de ruta, decirles en diciembre. Tal vez me aventuraría a decir, mientras más rápido sean los días de diciembre, mejor. También informó que se mantiene en análisis la propuesta de no cobrar el pasaje en los 2 primeros meses de funcionamiento del metro. Todavía no hay ninguna decisión al respecto, todo es evaluación y en el momento oportuno anunciaremos con la debida oportunidad a la ciudadanía para que esté plenamente enterada. Las autoridades señalaron que de la mano del proceso precontractual también irán afinando los detalles de paradas, sistema de recaudo e integración en superficie. Tenemos una obra que está ya dándose los últimos elementos para concluirla. En cuanto al sistema de recaudo, el sistema está ahorita también ya en implementación. Se tiene previsto que para finales del mes de agosto se realice la firma del contrato y que comience de inmediato las pruebas técnicas de rodaje y la validación de la operadora, informó Mauricio Sánchez. Y ahora les contamos que 847 comerciantes autónomos no regularizados fueron parte de la primera jornada de capacitación que la Agencia Distrital del Comercio efectuó como parte del proceso de regularización del comercio en la capital. Don Fabián Mayorga se gana la vida como todos los días vendiendo fundas de basura en el sector de Cotocollao y La Ofelia en el norte de Quito. Indica que contar con un documento habilitante que le permite ejercer su labor de manera regularizada es primordial para evitar problemas con las autoridades. Adquiriendo este tipo de permisos podríamos ya ponernos en el punto de ver solo un solo producto y no ser marginados, porque en el sector en el que yo trabajo hay las ferias libres, entonces como hay asociaciones no podemos vender tranquilamente. Junto a él, cientos de comerciantes autónomos de la capital iniciaron el pasado fin de semana las capacitaciones que la Agencia Distrital del Comercio les brinda como parte del proceso de regularización de sus actividades económicas. 847 personas que están el día de hoy capacitándose en la primera jornada. 80 monitores que están puestos a disposición de parte de la ESPE y además todo el equipo de la agencia que está trabajando en conjunto para poder llevar de alguna manera organizada todas las capacitaciones y que esto tenga un buen fin, ¿no? Edison Carrillo, coordinador distrital del comercio, indicó que este proceso lo que busca es generar un espacio de trabajo digno para todos los comerciantes, ambulantes e informales que hay en la capital. Estamos más o menos 9 meses en la gestión y en estos 9 meses lo que hemos tratado es siempre de vincular a la gente en el comercio autónomo regularizado. Y en estos 9 meses lo que hemos buscado es espacios para que los comerciantes se incluyan en el sistema de comercio en mercados. Y hoy ya tenemos la oportunidad de capacitarles. No importa el peso político, no importa la responsabilidad que nos cargamos, porque lo único que estamos haciendo es cumpliendo con la normativa. Las capacitaciones son efectuadas en 4 días, en jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, en donde los comerciantes recibirán varias materias que les ayudará a reforzar sus conocimientos en emprendimiento, temas tributarios, atención al cliente, entre otras. Para que ellos sepan a qué mercado están segmentados, a qué mercado tienen que publicitar, y apoyar a esas personas y explicarles cómo deben empezar desde abajo, empezar con qué proyecto, darles ideas. Y si es que algunos ya tienen sus emprendimientos, ayudarles a que crezcan, a que surjan más. Las autoridades enfatizaron que estas capacitaciones son el primer paso para iniciar el proceso de regularización de manera transparente y abarcando a la mayor cantidad de comerciantes autónomos de la capital. Informó Mauricio Sánchez. Y es el incremento del 38% en los casos COVID, que incluye la aparición de las subvariantes de Omicron. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el ministro José Ruales informó que hay una incidencia moderada, aunque Guayas registra el mayor índice. El COE Nacional aprobó un pedido del Ministerio de Turismo para que los extranjeros también puedan ingresar con una prueba antígenos. Pues Jorge Escobar tiene los detalles de esto. Salud no niega la escalada de casos, que se aproxima al 40%, pero advierte que su incidencia es moderada y variable, según las provincias. En la sierra ya se produjo la disminución, en la costa se mantiene, y si se mantiene la tendencia, esperamos que este incremento se mantenga durante 1 o 2 semanas más y luego empiece a disminuir. En febrero habían 240 pacientes en hospitalización. Hoy, solo 5 a nivel nacional.
Tampoco desmiente que las subvariantes de Omicron, B4 y B5 ya están entre nosotros. El 15% del total de variantes, hay un mayor riesgo por la característica que tiene esta variante. Igual, tras un pedido del Ministerio de Turismo, el COE Nacional flexibilizó las condiciones que deben cumplir los extranjeros en los aeropuertos. Pues sustituir la prueba RT-PCR por una prueba de antígenos. Por otro lado, informó que el gobierno se ha comprometido a saldar las cuentas pendientes con clínicas privadas y operadores externos. Un valor mensual de alrededor de 20 millones, con lo cual cubriremos en 5 meses la deuda total. Y que con la compra masiva de 154 millones de unidades de medicamentos, más la externalización, la salud pública saldrá de cuidados intensivos a un permanente estado de observación. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y desde este mes en los paquetes de cigarrillos, incluidos los electrónicos, deberán integrar advertencias sanitarias, que son mensajes e imágenes acerca de los riesgos y los efectos nocivos de su consumo para la salud. En el país, 19 personas mueren cada día a causa del tabaco, enfermedades también relacionadas con él. Son 6 imágenes impactantes acompañadas de varios mensajes de advertencia que desde este mes estarán en todos los productos de tabaco y en los puntos de comercialización, con el objetivo de concientizar acerca de los riesgos y los efectos nocivos de su consumo para la salud. En nuestro país el consumo de productos de tabaco mata a 19 personas cada día. 2.021 muertes son atribuidas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 1.441 muertes por enfermedades cardíacas. Según la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, cada año las empresas productoras e importadoras registradas en el país retirarán del Ministerio de Salud en versiones impresas estas advertencias con las que se comercializará el producto. Caso contrario, podrían ser sancionadas. Por obligación tiene que colocar estos pictogramas. Es obligatorio, porque si caso contrario no pueden venderlo. El impacto en la población ha dado resultados según las autoridades. 7 de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco al ver los mensajes. Este año las imágenes han sido elaboradas por el municipio de Quito. Lo que hemos visto es que en estudios realizados entre el 70 y 80% las consideran impactantes y que les han ayudado. Por eso es que seguimos trabajando en eso. Los resultados de las últimas encuestas realizadas en el país indican que 4 de 10 adultos han consumido tabaco alguna vez. 2 de cada 10 estudiantes de 13 a 15 años han estado expuestos al humo en el hogar. El consumo en hombres es 6 veces mayor que en mujeres y cada vez son más las enfermedades relacionadas con el tabaco. El humo del tabaco contiene 7.000 productos químicos, de los cuales hoy sabemos que 250 son nocivos y más de 69 causan cáncer. No hay nivel seguro de exposición al humo del tabaco. Además, en el evento se declaró a la Casa Bienestar y Vida para la Prevención de Adicciones del municipio como espacio 100% libre de humo. Informó Priscila Cadena. Al retornar, es día lunes, provecho a los que están comenzando pues el día, que sea realmente bueno, con buenas energías y buen desayuno. Sicarios asesinaron a 3 personas, lamentablemente entre ellas 2 menores de edad. Esto sucedió en la parroquia Pascuales, en el noroeste de Guayaquil. El Ministerio de Interior ofrece una recompensa a quien ayude a identificar a los responsables de estas muertes violentas. Los sicarios iban en busca de un hombre. Al no encontrarlo, dispararon contra su vivienda y en su interior se encontraban 2 menores de edad, Alex de 10 y Maite de 8, quienes recibieron impactos de bala en la cabeza. Los proyectiles ingresan al interior de las mismas, traspasan las paredes e impactan a los menores de edad. Estos son daños colaterales a causa de la guerra que nos encontramos entre bandas criminales por el control del territorio acá en el circuito San Francisco. Mientras que una pequeña de 5 años resultó con una herida en el brazo, la misma que fue trasladada hasta un centro de salud y está fuera de peligro. Esto se registró en la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales al norte de Guayaquil. En tanto, el Ministerio del Interior informó en su cuenta de Twitter
Equipo de DINASED de la Policía Nacional investiga el paradero de uno de los integrantes de los Pitufos, que estaría involucrado en el homicidio de 2 menores de edad ocurrido en Pascuales. Además anuncian que hay una recompensa de hasta $10.000 por información al 1-800 delito. Pero no fueron los únicos hechos registrados en Pascuales. La noche del sábado, varios sujetos ingresaron a una vivienda y asesinaron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad. También un ciudadano es producto de esta violencia criminal, el mismo que se encontraba en el interior de una vivienda, y proceden los antisociales a ingresar a la misma y a propinarle varios impactos de bala. Son en 2 domicilios diferentes que quedan alejados. Personal de la Policía Nacional del área de criminalística se hizo presente durante este fin de semana. Recabó información para dar con el paradero de los sicarios. Tenemos también un detenido, esperemos que ya Fiscalía y las investigaciones determinen si tuvo algo que ver en los sucesos de ayer en la noche y madrugada. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y un joven fue asesinado en el Cantón Milagro, en Guayas. La víctima fue a visitar a su pareja cuando sicarios lo persiguieron y le dispararon. Carlos Vargas Ortegas, de apenas 21 años de edad, fue la nueva víctima bajo la modalidad de sicariato registrada la noche del sábado en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. El joven había ido a casa de su novia a visitarla y fue allí cuando 2 tipos ingresaron, rompieron puertas y se dirigieron a la habitación donde se encontraba la víctima. Le dispararon en la cabeza por 3 ocasiones, dejándolo tendido en la cama. Lo que cuenta, ha estado con la enamorada, le ha venido a acompañar. Él es del sector también. Prácticamente, a simple vista, es direccionado ya esta muerte. Van directo al joven. Tocaría ya investigar los motivos de la misma. Le vino a visitar. Entonces, alguien le indicó que estaba ahí y van directamente a la segunda planta. Este hecho violento ocurrió en una zona de difícil acceso conocido como Samanas, en el oeste del cantón. De difícil acceso, a pie han ingresado y han salido corriendo y posteriormente han cogido la motocicleta. El joven era estudiante del Colegio José María Velasco Ibarra, de la sesión vespertina. Cursaba el último año. Peritos de criminalística llegaron al sitio a recabar los indicios necesarios, mientras que el cadáver fue llevado a la morgue local, informó Carlos Julio Gurumendi. La policía detuvo a un hombre acusado de estar implicado en el robo bajo la modalidad de secuestro express en el sur de la ciudad de Guayaquil. En su poder tenía varios implementos que habían sido utilizados para amarrar a la víctima, quien permanece en un hospital. Fue a 5 cuadras de la 9ª y Sucre, al sur de Guayaquil, donde un hombre fue víctima de un secuestro express. Pero un aviso del ECU 911 hizo que la policía llegara al sector y lograra detener a este sujeto de aproximadamente 37 años de edad, intentando desactivar el rastreo satelital del carro. Es decir, que estas personas tuvieron cerca de 8 a 10 minutos donde intentaban retirar el rastreo satelital. No les dimos la oportunidad del tiempo para que ellos, si retiran el rastreo, era difícil que luego nosotros podamos dar. Sin embargo, no tuvimos la necesidad de hacerlo por rastreo. Hicimos por la persecución ininterrumpida por parte del personal policial. Entonces, estamos entendiendo de que él no actuó solo. Dentro del rastreo que nosotros tenemos inicial, hemos encontrado una motocicleta que también participa. Pensamos que se trata de una organización delictiva, una organización completa. Hemos ya dado con este ciudadano, quien nos va a permitir tener más datos. En tanto, la víctima fue llevada a una casa de salud, pues presentaba varios golpes en su cuerpo. En el interior del vehículo, la policía encontró amarras plásticas, cintas de embalaje y un desarmador. El sujeto, el que perpetró este hecho, ya se encuentra en un proceso judicial que también nosotros estamos invitando a la comunidad para que tome medidas de seguridad y que alerte cuando existe algún tipo de problemas de este tipo. El aprendido no registra antecedentes penales, pero la policía investiga si estaría implicado en otros casos suscitados bajo la modalidad de secuestro express, informó Carlos Julio Gurumendi. Una persecución de 50 kilómetros por la E35 no logró la detención de un camión que llevaba cargado más de $500,000 en mercadería de contrabando. Las patrullas fueron bloqueadas por vehículos particulares que acompañaban al ilícito. Le contamos.
Una intensa persecución por parte de 3 patrullas del Cuerpo de Vigilancia Aduanera a un camión cargado con más de $500,000 en mercadería se suscitó en la E35 desde la parroquia de Julio Andrade, en donde se identificó una vivienda que servía de acopio de cigarrillos provenientes de Colombia, cerca de 50 kilómetros en medio de varios inconvenientes, los que no permitieron darle captura. Aproximadamente unas 200 pacas de cigarrillo con un valor aproximado de $700,000. Llamamos al ECO y solicitando al personal de la policía que nos apoye. Es así que las cosas fueron tan rápido que ellos no alcanzaron a llegar, pues, para lograr un resultado positivo en este operativo. Para el jefe del operativo, los riesgos son inminentes para todo el personal. Este tipo de mafias no actúan solos, existen vehículos que les sirven de apoyo y son los que intentaron bloquear la persecución, llegando hasta el Cantón Bolívar, en donde se suspendió el operativo por falta de garantías. Unos 40 minutos, en todo momento estas camionetas trataron de colisionarnos. Es así que esa gente definitivamente son delincuentes que a toda costa trataron de volcarnos la camioneta. El personal durante los operativos no puede hacer uso de armas de fuego a fin de neutralizar los delitos, pese a tener una dotación, por lo cual se solicita sean aceptados los informes ante el proyecto de ley presentado por la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional. En total desventaja, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera hace las gestiones pertinentes necesarias con el equipo, con el apoyo que nosotros tenemos a nivel interinstitucional. Nosotros ya tenemos la dotación de armas, pero por este impedimento legal, y como ustedes pueden ver en las imágenes, en los videos y en las acciones que nosotros hagamos, estamos en total indefensión, en total desventaja. Además, se dio a conocer que en un patrullaje desplegado por inteligencia se logró establecer cómo un vehículo cargaba en un paso informal varias cajas, y al realizar la intervención se logró incautar gran cantidad de celulares con un costo de aproximadamente $100,000. El chofer salió en precipitada carrera bloqueándole a la camioneta, embarcar esas cajas a los vehículos de la institución y venir rápidamente al puente internacional. Aproximadamente 3.900 celulares. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.